Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El camino de la transformación, Patakin. Era una época en la que había mucha hambre en la tierra, y Nifomoleke tenía una parte de sus tierras sembradas de Isu, ñame. Runmila, al pasar por allí, sacó algunos ñames y los echó dentro de su apó, bolsa. Pero Nifomoleke lo vio y lo acusó de ladrón. Cuando llegó la justicia, también llegó Esu el Egba, que al enterarse del problema, le dijo a Runmila: «Muéstrale a la justicia el contenido de tu apó». Cuando la justicia miró, solo vio Ekuté, ratones. Y Nifomoleke dijo: «Pero yo lo vi cuando echaba los Isu dentro de su bolsa». ¿Cómo es que ahora son ratones? Fue que el Egba, con su virtud, había transformado los ñames en ratones. Entonces el Egba dijo: «Como Nifomoleke ha acusado falsamente a Runmila de ladrón siendo inocente, debe indemnizarlo por la difamación». Ellos siguieron con el pleito hasta que Nifomoleke quedó completamente arruinado